vía satélite para todo el territorio nacional, Radio Monumental, TIRM, Monumental, la radio de Costa Rica, una emisora de Central de Radios. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana. Hoy, desde todas las plataformas en las que estamos siempre, estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, en su teléfono celular, estamos en el Facebook Live de Noticias Monumental. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche en diferido a las 8 de la noche en Canal 2. Pueden escucharlo en diferido también en Monumental a partir de las 9:30 de la noche. Así es que muchas gracias a quienes se suman. Ustedes saben que poco a poco hemos ido queriendo traer a los nuevos jerarcas del Poder Ejecutivo. Hoy me acompaña uno de ellos, don Edgar Mora, el nuevo ministro de Educación. Don Edgar, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. No, Edgar, usted sabe, bueno, usted mejor que nadie sabe cuál es la polémica que se armó cuando anunciaron su nombramiento, de que usted no era un educador. ¿Qué le parecieron o qué le parecen actualmente esas críticas? Bueno, pues igual que cuando estábamos empezando, en realidad tal vez yo también contribuía a levantar la polémica aceptando que no soy educador. Bueno, ¿y qué iba a hacer? Decir que sí era educador. Sí, ¿verdad? Es decir, aquí la gran pregunta es ¿qué puede aportar alguien que no tiene conflicto de interés en el sistema? Y yo creo que mucho. Y poco a poco creo que ese ha sido el convencimiento de todas las partes. En realidad fue una decisión que tomó el presidente que tiene mérito, porque es una decisión muy contraintuitiva. Es disruptiva de alguna forma. Romper una dinámica de muchos años donde quien ocupaba el Ministerio de Educación provenía de una academia o provenía de algún gremio, y en este caso pues eso no sucedió y estamos lidiando con el hecho de que hay muchas novedades. Casualmente yo diría que principalmente porque no hay conflicto de interés. Y eso es muy interesante en un sistema que también se amarra o se ha amarrado a partir de conflictos de interés, muchos de ellos legalizados, como también sucede con otras áreas del país donde ha sido muy normal que quienes tienen algún interés en las decisiones formen parte de cuerpos colegiados y que por supuesto entonces sean en algún momento juez y parte. En este caso yo no me siento atado a esas tentaciones y cuando me parcializo a mi favor lo hago pensando en un ministro independiente y autónomo que sea capaz de tomar decisiones con todos los miembros de la comunidad educativa del país. Una pregunta consistente desde el anuncio de su nombramiento hasta ya la juramentación del gabinete era ¿qué sabe Edgar Mora de educación? Y yo tengo la gran oportunidad de preguntárselo de frente. Ajá. ¿Qué sabe Edgar Mora de educación? Bueno, yo sé mucho de educación porque primero todos en Costa Rica mal que bien sabemos bastante de procesos educativos, sobre todo quienes hemos hecho el viaje completo desde el kinder o el preescolar hasta la universidad. Pero también vale la pena, tal vez voy a aprovechar para decir, vamos a ver, en mi función de alcalde yo fundé un colegio técnico. Eso es hacer un colegio desde cero hasta consolidarlo con 1.200 estudiantes, pasar de 2 estudiantes matriculados el primer día, 2 muchachas, hasta
ver ese colegio florecer con 1.200 estudiantes diurnos, más todos los que llegan de noche. Esto, cuando yo digo fundé el colegio, quiere decir que siendo yo alcalde tuve que ver con ese colegio. Creo que hasta el año pasado la municipalidad todavía pagaba la seguridad de ese colegio, pero no fue sino hasta muchos años después de haber sido fundado, y el acta de fundación tiene mi firma, que se lo entregamos al MEP, para que el MEP tuviera la posibilidad de invertir en infraestructura, por ejemplo. Convertimos un colegio académico en un colegio técnico, esa es una segunda cosa. Se fundó también esto en Granadilla, y también ese colegio pasó de tener 200 estudiantes a tener 850 todos los años. Se fundó en Granadilla una escuela unidocente que funcionó ahí por 10 años aproximadamente. También se generó un proceso en Curridabat para que los ECUDIS recibieran asistencia de profesoras del MEP para introducir este perfil pedagógico dentro de la red de cuido. Yo por años manejé una fundación antes de ser alcalde que generó mejoras a más de 3.500 personas, esto en el área de la reducción de la brecha digital. Curridabat tiene unos centros de formación no profesional, centros de formación no formales, que entregan 102.000 títulos al año a personas que van ahí a aprender desde cómo manejar su propio salón de belleza hasta hacer robótica. Es decir, yo tengo una apreciación de las necesidades educativas del país, y eso me parece muy relevante de aportar como ministro. Ahora bien, don Edgar, ¿usted siente entonces, con base en su primera respuesta, que cuando se nombra un ministro educador podría generar un conflicto de intereses legalizado? Bueno, lo que creo es que es muy difícil tener una visión imparcial del sistema si uno ha formado parte de él. Yo no estoy criticando eso, estoy nada más diciendo que es una ventaja que por un tiempo la jerarquía del ministerio se observe al ministerio desde una perspectiva totalmente imparcial. Cuando usted oye esas críticas, ¿qué siente? ¿Le entran por un oído y le salen por el otro? ¿Sí le pegan, sí le golpean? No, a mí me parece que las tomo con mucho respeto y también trato de entender de dónde vienen y cuáles son las mejores intenciones con las que la gente lo dice. Y también, debo decir, me disponen de una determinada manera. ¿Y cuál es esa determinada manera? Pues a buscar a las personas que tienen esas críticas y tener conversaciones significativas con ellas para tratar de, a partir del valor de la cercanía, que creo que es lo que quiero representar con mis actos, buscar acuerdos sobre la base de su crítica y de la posibilidad que yo tenga de responderla. Otro tema de conversación antes de su juramentación, lo publicamos de hecho aquí en Noticia Monumental, es que don Edgar Mora tenía 5 causas pendientes en el Ministerio Público, con un detalle que a mí me pareció fundamental a la hora de que lo informamos. Sí. Cuando nosotros le preguntamos a la Fiscalía, dijo, sí, hay 5 causas pendientes. Preguntamos nosotros, ¿se le ha hecho traslado de cargos en alguna? El Ministerio Público nos dijo, no. Eso nos cambia el titular y nos cambia el enfoque de la nota, porque significaba que don Edgar no era imputado, o sea, no se le había hecho una imputación formal, sino que había 5 investigaciones donde estaba vinculado. Lo informamos y le voy a ser sincero, no poca gente me reclamó diciendo, hey, Randall, ¿cómo van a publicar eso? Tomando en consideración que los alcaldes tienen decenas de causas. Yo me defendía y se lo puedo decir aquí en lo personal diciendo, bueno, pero es un hecho, hay 5 causas abiertas. Sí, es un hecho, sí. No es una interpretación nuestra. Sí, no. Ese fue un tema también de conversación durante varios días. Sí, unos días. Es una sorpresa cuando uno es funcionario público de elección popular. Yo empecé siéndolo a los 40 años, por ahí, 39, 40 años, y mi única relación hasta entonces con la vida judicial habían sido mis 2 divorcios. Y de pronto empecé a recibir
primero... Aprendió la lección, ¿no? Amenazas, bueno, vamos a ver, la lección es esta. Hay gente en Costa Rica... No, era una broma. No, aprendió pero... la lección de los 2 procesos judiciales anteriores. Ok. Sí, no, bueno, no, pues, han sido también... Debo decir que pasan por ahí por necesidad, ¿verdad? De registro, pero siempre fueron arreglos muy, muy bien llevados y muy, muy pacíficos y muy productivos. Pero hay una lección, hay una lección en esto. Uno aprende que hay gente en Costa Rica que abusa del instituto de la denuncia. Desde un punto de vista dogmático, legal, toda denuncia se debería de considerar de buena fe y así lo hace el sistema judicial. Es decir, hay una denuncia y debe ser investigada sin previa valoración de si la denuncia tiene implicaciones políticas o está motivada en ello. En la parte de la realidad es que quien pierde normalmente quiere ganar a toda costa, incluso utilizando ya no elementos o mecanismos electorales, sino judicializando la vida de la persona que ganó una elección, por ejemplo. De eso yo extraigo una lección. Hay gente en Costa Rica que, abusando del instituto de la denuncia, sabe que el castigo no es la condena, sino el proceso. Porque muy pocas veces se resuelven estas cosas de manera rápida. Yo tuve un abogado al puro principio, que era don Fernando Gayer. Él es un abogado penalista que también defendió a otros periodistas en el pasado y que teníamos mucho cariño mutuo. Y don Fernando, que era un señor, un caballero, una persona muy honorable, me dijo: Edgar, ahora que te metiste en política, tenés que aprender algo que yo quisiera enseñarte, a ver si lo tomás por bueno. Hay algo muy honorable en nunca cruzar la línea de los poderes e ir a la fiscalía, que es poder judicial, a siquiera preguntar cómo te va. Eso no se hace. Yo lo tomé por bueno. El resultado es que hay causas abiertas desde hace 9 años, donde no ha operado la justicia pronta conmigo, pero yo estoy tranquilo, porque efectivamente también hay otras que fueron resueltas con más celeridad y nunca hubo imputación. En esas 5 que yo, don Edgar, realmente no recuerdo puntualmente cuáles son las 5. No, ni yo tampoco. Eso le iba a preguntar, que si usted sabe cuáles son las 5 pendientes. No sé ni quiénes son los denunciantes, ni de qué se tratan. No sé nada de ellas porque nunca he sido notificado. Ok, pero ¿le han denunciado penalmente para vengarse de usted en algún momento con fines electorales? Yo estoy seguro que sí, porque no ha sido por razones que yo haya provocado. Recuerdo una, por ejemplo, que esa sí se saldó en algún momento. Me acusaron porque compramos en la municipalidad unas máquinas de hacer ejercicio en parques, y las máquinas el proveedor las entregó bicolores, azul y amarillo, y me acusaron de beligerancia. De beligerancia en tribunal, y eso se resolvió, y de uso de fondos públicos a favor de un partido político que era el mío cantonal, que tiene las mismas colores de la bandera. Es decir, pueden ser denuncias de ese tipo también, que no pareciera que tengan otra motivación que no sea la de provocar esto que decía. La venganza, una vendetta. Si a uno lo meten en una ordalía judicial, pues uno podría llegar a creer que efectivamente, como dije antes, hay gente que cree que el castigo es el proceso y no la condena. Yo creo efectivamente que en este país el castigo es el proceso también. Sí. Porque, ¿sabe por qué? Porque el ejercicio de la segunda pregunta que hicimos nosotros cuando sacamos esa nota, de preguntar, ok, ¿tiene 5 causas abiertas? Pendientes. Sí. ¿Está imputado? No. Esa segunda pregunta casi nadie la hace. No. Se queda con la primera. Yo agradezco mucho que la hayan hecho. Y hay una tercera, ¿sí? Que es: ¿cuántas veces ha acusado el alcalde a otros y por qué razones? Hay registros en el Ministerio Público de que yo tuve que acusar 40 veces a distintas personas por distintas razones,
que la institución, la municipalidad consideraba meritorias. Por ejemplo, una red de pornografía infantil. Tuve yo que poner la denuncia, claro, porque me percaté de que había una red de pornografía infantil en Curridabat. Eso terminó pues interviniendo la policía, etcétera. Personas difíciles, de difícil pasado, digamos, que seguían actuando en contra de otros ciudadanos, y intervení también. Desacatos, numerosos desacatos, es decir, ese otro perfil nunca se vio. Algunas de esas acusaciones que yo tuve que interponer terminaron en condenas, no así las que han interpuesto contra mí. Yo de esto, de verdad, yo no te puedo dar información, porque yo le hice caso a don Fernando Gayer, y yo nunca he ido a cabildear al Ministerio Público. Yo sé que hay gente que le ha pedido al Ministerio Público cosas, ser borrados de acusaciones, o que se resuelva rápido, o tratar de urgir al Ministerio Público de que haga algo. Yo decidí que esa parte de la vida de mi función institucional como alcalde debía de ser manejada con respeto por la división de poderes. Yo entiendo muy bien el consejo que en su momento le dio don Fernando Gayer, pero supongo que usted lo conoce también, un término, digamos, se llama habeas data, donde usted puede ir a averiguar los datos que tienen de usted, y en el tema judicial, el acceso al expediente de la persona investigada es un derecho también, así es que si en algún momento usted va a preguntar, bueno, que tienen contra mí, es un derecho, pero es una opción. Sí, yo no me he sentido nunca inquietado, en el tanto que yo no es decir, supongo que cuando ha sucedido que he sido notificado, he respondido con todas las posibilidades de defensa que me da la Constitución. He recurrido a un abogado privado, he buscado la manera de salir bien librado de los casos. La mayoría de casos que sí se han resuelto, o la totalidad, han terminado con solicitudes de sobreseimiento de parte de la Fiscalía, y me parece que ese es el curso que deben de tomar esos. Corriéndonos un poco cronológicamente para acá, ya usted nombrado, se encuentra, entiendo, que con unos padres de familia. No fue con padres, ¿sabe qué le voy a preguntar? Sí. Lo del tema de las creencias. Sí, no fue con padres de familia, fue muy interesante. Yo estaba en Punta Arenas. Déjeme nada más darle el contexto a la gente. Es que don Edgar, claro, en la primera semana, como nombrado, en una conversación con gente que ya nos va a aclarar quién era, dice que quedó una grabación, dice que él no recuerdo textualmente, si dijo que no era practicante, no era creyente. No soy creyente. Ok, eso fue lo que dijo don Edgar, y después explicó que además venía de un colegio católico. No, fui a un colegio evangélico. Ah, bueno, imagínese. 12 años. Un colegio evangélico. Okay. Desde kinder. ¿En qué contexto lo dijo? Bueno, lo que pasó fue que yo tomé una decisión de ir a trabajar mi primer día de trabajo en Punta Arenas, en una escuela, ver las condiciones de la escuela, hablar con el señor director, que me dio consejos muy buenos, recibir consejos de las personas que están operando en el ministerio. Yo también pasé a mediodía más o menos a una, lo que se llama oficina regional, es decir, una dirección regional. El MEP está dividido en 27 regiones en el país, y pasé a conversar, a saludar y también a aprender, a ver qué tenían para mí de información. Y saliendo de esa última reunión me encontré con un grupo de profesores, sobre todo profesoras, maestras de religión, que estaban recibiendo una capacitación en el mismo edificio, en el mismo campus. Entonces, cuando ellas se acercaron a mí, reconociendo que yo era el ministro, y con alguna angustia me dijeron que querían conversar conmigo porque se sentían urgidas de una conversación desde su posición de maestras de religión con el ministro. Es decir, ellas mostraron urgencia y un poco de ansiedad.
no recuerdo las palabras exactas, pero era algo así como: viera que estamos verdaderamente urgidas de conversar, porque tiene que ver con nuestra labor como maestras de religión. Entonces yo sentí la necesidad de ser sincero y decirles: con muchísimo gusto vamos a conversar, me parece maravilloso que me lo propongan, y yo quiero comentarles también que yo también quiero conversar con ustedes, pero para que nos entendamos bien, ya ustedes me dijeron que son maestras de religión, yo quiero decirles que yo no soy creyente. Sencillamente, para que ustedes tengan la oportunidad de respetar mi no creencia, igual que yo estoy respetando su creencia. Y a partir de ahí establecer un diálogo horizontal entre el ministro y ustedes. Es interesante porque después de ese episodio yo escuché dos, dentro de muchas, pero digamos, las podría agrupar en dos posiciones. Una que me decían: qué imprudente el ministro de Educación. Resulta que venimos de una campaña donde, para desgracia de todos, uno de los temas principales fue el religioso. Y entonces, en el primer día ya generó un escándalo con tintes religiosos. Y hay otra gente que me decía: no, hombre, más bien que bien, pese a que la campaña estuvo marcada por ese matiz, el ministro tiene la sinceridad de decir: yo no soy creyente, pero sentémonos a hablar de lo que necesiten. Sí. ¿Usted escuchó las dos posiciones después de eso? Sí, lo que pasa es que, bueno, la posición mía fue la que expresé. A mí me parece que la sinceridad nunca conduce a problemas. Es decir, conducirá a un diálogo más complejo posiblemente, pero yo sí creo que no hay nada que no se pueda decir, sobre todo si se dice con amor y con apertura, con entusiasmo, con empatía. Yo siento una gran empatía por estas maestras, y hemos mantenido una comunicación, y de hecho ellas se disculparon por quien fuera, a nombre de quien fuera que filtró con buena o mala intención esa grabación. Ellas después, y sin que mediara ninguna ¿No le pareció imprudente, don Edgar? No, para nada, no. Es que, vea, acabamos de hablar de eso. Los dos comentarios que entraron en el último minuto de Facebook Live, dice Erika, bueno, es de la misma persona, si es que valga que es un comentario, porque es de la misma persona. Dice: gran error, no tenía por qué decirles que no es creyente, él es quien debe respetar. Pero yo no creo que sea un irrespeto decirle a alguien la verdad sobre uno. Puede que haya gente que viva pidiéndole a los demás que le mienta, pero eso no debería de, es decir, eso podría no ser una buena muestra del proceso formativo y educativo de la ciudadanía. La ciudadanía, todo ciudadano debería de estar dispuesto a escuchar la verdad en cualquier circunstancia, especialmente de sus funcionarios, de los servidores públicos. Pasemos a temas de educación, ¿le parece? Yo Claro. he intentado dividir esta entrevista en 4 partes respecto a cómo lo divide inclusive el Estado de la Educación. Ajá. Los 4 niveles educativos quisiera dedicarles el mismo tiempo a todos: preescolar, primaria, secundaria y universitaria. ¿Cómo no? Hablemos de preescolar. Hay una intención desde hace varios años de ampliarlo, se ha ido ampliando. ¿Cómo se encuentra Edgar Mora cuando llega al ministerio el tema del preescolar? Bueno, la situación se puede dividir en varias partes. Primero, que me encuentro con una enorme obligación nacional, asumida a partir de lo que ahora sabemos que la técnica y la ciencia nos repite todos los días, y es que la prioridad de la inversión educativa debería de estar en ese nivel, porque son los primeros años de vida, incluso los primeros meses de vida de una persona, un enorme determinante sobre la calidad de vida que esa persona va a tener en el futuro. Es decir, un niño, una niña que crece en angustia, que crece con miedo, con temor, que no tiene el abrazo solidario del Estado, aunque lo necesite, va a tener enormes dificultades para salir adelante por más esfuerzo que haga, frente a otro chico o chica que haya tenido un proceso amoroso y formativo tanto en su familia como en el proceso escolar.
La ciencia y la técnica dicen la primera infancia es la mejor inversión que cualquier sociedad puede hacer para mejorar los niveles de calidad de vida en general. Y me encuentro frente al gran dilema de que el país no ha invertido en esa área, por lo menos en la última mitad del siglo pasado y en la primera década, vamos a decir, en general de este siglo. Eso significa que las inversiones que pueda hacer el Estado están hechas en otro nivel, pero no en ese. ¿Cómo llevar recursos a ese nivel en un momento de dificultades y de vacas flacas, en un momento donde llueve, digamos, una crisis fiscal? Es un dilema que hay que resolver con todas las partes en algún momento. Y hay que hacerlo pronto, porque por otra parte las sociedades no solo dependen para modelarse de la situación económica, sino también de los sueños e ideales y de las enormes posibilidades de imaginación que puedan tener un gran conjunto de ciudadanos, y con fundamento en esos recursos, el país también ha tomado una decisión de que para muy pocos años, de ahora a muy pocos años, 2020, la educación de primera infancia debe ser obligatoria. Entonces, estamos frente al reto de que tenemos que hacerlo obligatoria. Esa es una decisión que se tomó en el Consejo Superior de Educación, y tenemos que ser creativos para usar todos los recursos disponibles para que esa educación preescolar sea una realidad en un periodo de tiempo relativamente corto. Se están haciendo acciones en esa dirección. Quiero llamar la atención sobre dos que me parecen importantes. Uno de ellos también ha sucedido en Curridabat mientras yo fui alcalde, que es incorporar la formación pedagógica dentro de las redes de cuido, que son como redes de cuido, un lugar donde hay un conjunto de niños cautivos, vamos a decirles así, donde es fácil empezar a operar en esa dirección. También no debemos de ignorar que hay un gran mercado privado, porque al no haber atención del Estado, esto ha generado un gran mercado privado de atención de niños preescolares, pero eso deja descubierta una franja de la población que no tiene posibilidades de haber pagado por esos servicios. Que además es un negociazo. O sea, no hay barrio en este país donde usted pase donde no hay un kinder privado. Claro. Eso puede tener que ver con que la sociedad percibió, es decir, la ciudadanía percibió antes que el Estado una necesidad, ¿verdad? Sin duda alguna. De hecho, en el Estado de la Educación dice que las tasas de cobertura del nivel interactivo 2, que es ese, continúan mostrando un crecimiento insuficiente, sí. Que entre 2013 y 2016 la tasa neta pasó de 57,4 a 63%. Esta es la cobertura. Es decir, que tenemos un 37% sin cobertura en el territorio nacional. Bueno, a mí me preocupa algo que también quiero resolver en mi capacidad de ministro, y es que en realidad no tenemos estudios de demanda en el MEP. Tenemos evidencia de que la fila, antes de que se llenaran los cupos, era más grande y que queda un restante de 30 personas que vinieron a hacer fila, y se cree que eso es un estudio de demanda. Pero el estudio de demanda debería decirnos con más claridad cosas como no solo la cantidad de personas que van a demandar de ese servicio, sino dónde están, porque las localizaciones en esto son absolutamente fundamentales. Sí, además, don Edgar, a mí me preocupa cuando da vuelta la pirámide poblacional respecto a grupos etarios. A mí me preocupa algo. En 2020 podemos decir, llegamos al 100% cobertura del territorio nacional, por ejemplo, en un sueño. Tenemos el país cubierto de kinder para cualquiera que lo necesite, pero resulta que en 2025 no va a haber chiquitos para llenar esos kinder. Y en 2030 los kinders van a estar abandonados porque todavía va a haber mucho menos chiquitos, y entonces la ocupación del 100% que hicimos de kinder va a ser de un 50%. Eso me preocupa mucho, digamos que sea un fin muy popular, decir que lo llevamos a 100 o que lo intentemos completar,
pero que dentro de 10 años no nos sirva para nada. Eso tal vez tu temor, voy a elaborar un poco sobre tu temor, tal vez tu temor tiene que ver con esta mala costumbre que tenemos de producir políticas públicas para siempre, ¿sí? ¿Verdad? Es decir, no sé si te has dado cuenta, pero todo gestor de política pública tiene una ilusión de que lo que define dure para siempre. Tenemos exoneraciones de 70 años. Eso es, entonces nunca tienen una cláusula de salida, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, las medidas anticíclicas para combatir la crisis hace unos años, en algunos otros países tenían cláusulas de salida que permitieron que los gobiernos entraran en procesos anticíclicos, pero por tiempos determinados y además con normas claras que fueron legalizadas a través de los poderes legislativos para salir de eso sin rasparse tanto como estamos nosotros tratando de salir. Eso refleja un afán en el país un poco emocionalmente un poco inmaduro de quienes definen política pública, que es basar su política pública en su deseo y no en la información. Entonces permítame caer en el cómo, porque entonces respecto a la elaboración que usted hizo, podría pensar yo que para 2020 efectivamente aumentemos la cobertura, sí, pero que previsiblemente esos años centros vayan avanzando de convertirse en kinder en escuelas así y después es, en otras cosas. Así es, sí, y que la población de maestras, voy a hablar en plural femenino porque el 80% son maestras, que el perfil de maestras sea acompañado por el propio ministerio de tal manera que vayan modificándose con el tiempo, es decir, actualizándose con respecto a la demanda. Esto plantea algo muy interesante, Randall, y es ¿quién gobierna? ¿La oferta o la demanda? Esto es un aporte que yo puedo hacer como ministro, que es gobernar equilibrando esa respuesta de mejor manera que antes. ¿Por qué? Porque cuando uno no es necesariamente un técnico en temas, digamos, en técnica pedagógica, pues puede pensar más creativamente en soluciones que vienen desde la demanda. Es decir, esto que acabas de decir es totalmente sensato y permite preguntarse. Una formulación normal de política pública sobre primera infancia diría, vamos a abrir kinders que van a durar toda la vida. Bueno, no, eso no es lo que hay que hacer, hay que atender los datos de la demanda y evolucionar con ellos. Eso significa tener una capacidad de gestión en el MEP que parta de la estadística, y eso es uno de los grandes defectos que he podido percibir. De hecho, doña María Heredia le escribe en Facebook Live y dice, don Edgar, esos estudios de demanda se pueden obtener gracias al Censo Nacional. Yo pensé también, podrían agarrar en el MEP el Censo Nacional, ver cuántos chicos tienen dentro de los próximos 4 años, sí, edad de preescolar, sí, dónde viven, y empezar a planear bajo esto. Sí, se desajusta mucho con el tiempo, no, sí, ¿verdad? La enorme pregunta es cómo va a ser eso. No, eso se hace, hay técnicas que son parecidas a las que sugiere la señora, pero que no son específicamente un censo, claro, que son estudios de demanda que se hacen normalmente es decir, un supermercado lo hace, claro, para decidir dónde se pone una tienda de conveniencia de estas mini supers de cadena, hacen un estudio de demanda con variables, es decir, no quiero asimilar una cosa con la otra, no me malentiendan, pero la técnica metodológica para hacer estudios de demanda existe en el mundo desde hace mucho tiempo. Y es estadística también, igual que el censo, por permíteme supuesto. Una pregunta muy sencilla, ¿cómo va a ser para aumentar la cobertura preescolar? Ya en ejecutabilidad, ¿cómo va a ser? Hay que recurrir a construcción de infraestructura, no hay duda. Sí. ¿Verdad? Hay que generar una capacidad, es decir, también se sabe muy bien cómo construir infraestructura, tal vez lo que estás preguntando es cómo se financia, pero hay que recordar que el país sí está invirtiendo cerca de un 8% en educación. ¿Qué le parece la propuesta de la OCDE en el último informe económico que decía, no se hagan enredos? Si están sufriendo en temas fiscales y el 8% de educación les ajusta mucho, entonces metan el tema de el INA y metan también el tema de otros centros de cuidado para menores en el presupuesto de educación y tienen el 8% mágicamente. ¿Esa propuesta qué le parece al ministro? Bueno, a mí me parece que numéricamente dan,
el asunto es que es una propuesta que vale la pena discutir donde hay que discutirla, que es políticamente, porque debe haber alguna razón previa por la que eso no ha sido considerado de ese modo. ¿No tiene una opinión formada respecto a ese punto en particular? Yo creo que hay un proceso de formación de consenso sobre el problema fiscal del país que se está dando, donde se tiene que dar. Nosotros podemos contribuir con todos los datos y con toda la con la aplicación de la política que finalmente se defina. ¿Pero usted qué opina? A mí me parece que el INA también forma y que es un proceso educativo. Yo tengo claro que su criterio no es el que va a imponerse. Sí. Pero quiero saber qué piensa usted. Bueno, ¿Usted le parece que sí? A mí me parece que sí, que debería de valorarse como una inversión efectiva. Y que también todas las demás inversiones que tengan que ver con educación, incluido lo que los gobiernos sucesivamente disponen para que las universidades produzcan investigaciones que le interesan a los gobiernos. La última pregunta respecto a preescolar. El informe Estado de la Educación, que yo creo que todos los estados de la educación y los estados de la nación se subutilizan mucho, por cierto, en Costa Rica, tiene algo que a mí me preocupó muchísimo, y es que los docentes en servicio presentan importantes deficiencias en su conocimiento sobre los componentes de lectoescritura emergente, a pesar de ser los ejes centrales del programa estudiantil de educación preescolar. Y él le agrega que prevalecen mitos entre docentes en torno al desarrollo de la lectoescritura emergente en niños de preescolar. Esto, en términos menos técnicos, es que las maestras, cuando están en kinder, lo que debieran de propiciar es que los niños aprendan o tengan los inicios de leer y escribir, y que hay muchos mitos y todas enseñan diferente, y no todas saben cómo hacerlo. Sí, bueno, eso tal vez habría que conectarlo con otro problema de formación que tiene que ver con lo que el mercado nos está dando como resultado de las formaciones en las universidades. Sí. Ahí hay dos asuntos que habría que solucionar. Una es poner a caminar el CONESUB, y hablo del CONESUB porque hay una incidencia mayor en la planilla del MEP, por lo menos últimamente, que es casualmente que se contratan más personas docentes que vienen de universidades privadas que las que se contratan de universidades públicas. Y el asunto con esto es que el CONESUB ciertamente ha sido un cuello de botella en la renovación de perfiles de carrera, ya sea porque tarda mucho revisando las reformas a las carreras de las universidades privadas, o porque detiene la formación de nuevas carreras por mucho tiempo, retiene más bien. Y también tiene que ver con acreditación. Ministro, hoy salir de una carrera acreditada por SINAES. Bueno, no hay duda, pero no es obligatorio acreditar. No, por supuesto, pero ese es el problema. Hubo una reforma de ley que pasó por la Asamblea Legislativa hace poco y algunos creían, porque el borrador decía que iba a ser voluntario, y que eso era lo que iba a pasar, y de pronto que iba a ser obligatorio, y de pronto resulta que sigue siendo voluntario. Claro, yo tengo claro que es por culpa de los diputados. Lo que me parece es que es una gran paradoja. La gran paradoja es, intentamos decirle a todo Costa Rica, póngale cuidado, si usted tiene que estudiar, si su hijo va a entrar el otro año a la U, a meterse en una carrera acreditada que le garantice la calidad. Sí, pero resulta que a la hora de que usted va a participar por un trabajo en el Ministerio de Educación, bueno, le da igual al ministerio si viene una carrera acreditada, no le da igual al ministerio. El servicio público, que es el contratista, el servicio civil, el servicio civil, que es el contratista, no distingue entre un título y otro. Déjeme decirlo menos diplomático, sí. Ministro. Al servicio civil le da igual si usted viene de una carrera acreditada o no. Entonces viene la otra parte remedial del ministerio, que es que el ministerio, al recibir al personal docente, debe de procurar, y esto no solo para quienes vienen de una universidad, como dicen peyorativamente, de garaje, sino para todo maestro
porque vamos a ver, la inversión que hace el ministerio en la contratación de sus maestros es una inversión de largo plazo. Y la inversión que hacen los maestros para trabajar en el ministerio es igualmente una inversión de largo plazo. Es una relación que va a ser de como mínimo 20 años. Sí. Y en ese proceso de 20 años va a suceder mucho en el mundo de la pedagogía. Y el ministerio debe de procurar una capacidad para poder estar renovando constantemente la excelencia de esas maestras. La excelencia la vamos a entender como esa capacidad de mantener vivo el propósito y como la capacidad de conseguir información actualizada que nos permita garantizarle a todo el sistema que aquellas maestras están dando la mejor materia posible. ¿Eso es responsabilidad del MEP? Sí, también es responsabilidad del MEP en algún sentido, que se comparte con la propia maestra. Exacto. Porque se comparte con la propia maestra y además se induce que esa maestra sea responsable a través de incentivos positivos. Claro, pero vea, le voy a contar una anécdota muy breve. Hace unos años tuve una entrevista con don Luis Paulino Mora, sí, que era presidente en ese momento del Poder Judicial. Sí, me acuerdo. Y hubo un conflicto porque resulta que de un momento a otro los abogados salían tan mal preparados que cuando llegaban a hacer los exámenes de la corte todos perdían. Entonces no tenían nadie a quien contratar. Y recuerdo que en esa entrevista le dije, don Luis Paulino, ¿usted cree que es momento de que la corte capacite mejor a los abogados para que entren con conocimientos? Y don Luis Paulino me dijo, porque tenemos que hacerlo, pero realmente no es nuestra responsabilidad. Tenemos que gastar un montón de plata, el presupuesto nacional, para capacitar a la gente que se supone que salió capacitada. Entonces entiendo su planteamiento, pero me parece que hay un matiz, don Edgar, de que podríamos estar usando fondos públicos, MEP, para terminar de capacitar a gente que salió mal capacitada a las universidades. Me parece que podríamos correr ese riesgo. Sí, se corre el riesgo en algunos casos que creo que son minoritarios. ¿Cree que son minoritarios? Sí, yo creo que sí. Se corre el riesgo en algunos casos que son minoritarios de prácticamente, eliminar esos mitos que decís y que dice el Estado de la Educación. Es decir, ¿por qué no le hacemos exámenes a los profesores que quieren estudiar en el MEP? ¿Quién le hace a los abogados los exámenes? ¿El colegio? Bueno, es decir, también valdría la pena llevar ese tema. A mí me parece que sí debería de existir gremialmente una disposición a que el mismo gremio dignifique su posición social a partir de la excelencia. ¿Y por qué no el ministerio? Entiendo que el Colegio de Abogados hace el de abogados, pero ¿por qué no el MEP? ¿Por qué no puede ser que el MEP diga, bueno, señores, hay, no sé, 10,000 oferentes, los que pasan el examen entran? Yo creo que hay que hacer muchas cosas para que eso no suceda, castigando a la persona que ya hizo una inversión para conseguir que el mercado le produjera unos saberes. A mí me parece que todavía hay mucho que hacer para poder mejorar el perfil de las universidades. No se ha hecho lo suficiente. Es decir, ahí hay una comunidad de universidades muy desigual. ¿Sí? Hay un reconocimiento del título muy igual. ¿Sí? Y lo que hay que hacer es depurar ese perfil de universidades, pero yo creo que el reclamo de que el CONESUB no ha sido la mejor ayuda para poder filtrar mejor a una universidad, en este caso una universidad privada, es real. Es decir, ahí hay un instrumento. Yo creo que el CONESUB no ha servido para casi nada respecto a ese tema en particular, pero usted tiene la suerte, ya que observa con esa facilidad, don Edgar, digamos, el detalle de los problemas que hay de ingreso, de capacitación de profesores. Usted tiene la oportunidad de hacer algo. Sí. ¿Qué va a hacer para mejorar eso? Voy a mejorar el CONESUB. El CONESUB, por ejemplo, te voy a dar un dato. El CONESUB nunca ha tenido un banco de consultores para actuar con diligencia, rapidez y imparcialidad respecto a la evaluación de reformas de carreras y nuevas carreras que presentan las universidades privadas. Eso lo ha hecho siempre para el CONESUB el CONARE, pero el CONARE es una institución de universidades públicas y yo percibo un conflicto de interés
No sé si vos lo haces. Sí, también. Sí. De hecho, había hecho la observación antes como parte de las reformas innecesarias. Eso significa que se ha decidido que las universidades públicas tutelen a las universidades privadas. Esa actividad de tutelaje nadie la debería tener, sino el MEP. ¿Sí? No ningún actor del mercado. A raíz de eso se ha levantado una barrera de entrada que es tiempo, y ha crecido una industria con una calidad muy variopinta, y a final de cuentas también con tarifas muy diferentes que le permiten a mucha gente posiblemente recurrir a la escala más baja para conseguir el mismo resultado de otro que no escoge la escala más baja. Entonces eso hay que arreglarlo, porque efectivamente tampoco se vale que ahí se cometa una especie de fraude que permite o nos obligue después a hacer grandes inversiones ya punitivas. Ajá. Para castigar a las personas que entraron en ese proceso. En lo concreto, ¿usted va a impulsar una modificación del CONESUB? Sí, exactamente. Vamos a mejorar el perfil del CONESUB, por ejemplo, otorgándole capacidad para que pueda recurrir a consultores independientes. Ministro, dice Eddie Guevara, dice: yo como docente estoy de acuerdo en que para entrar al MEP me hagan exámenes y que cada 2 años más nos evalúen cuál es el miedo. Y otra persona que nos está escuchando dice: es que el ministro tiene miedo de hacerle exámenes a los docentes. No, miedo no, lo que pasa es que no es lo más sensato. Si el ministerio tiene la implicación de depurar el mercado de universidades, que no lo haga, y que lo haga contra quienes egresan de las universidades. La gran tarea es previa, no es en ese momento. Ahora, efectivamente... ¿Puede ser por los dos ámbitos? Sí, efectivamente también todo el sistema reconoce la necesidad de que haya actualización profesional, y que esa actualización profesional también se dé con fundamento en la valoración del trabajo de cada persona de manera individual. Pero eso debería de hacerse a partir de los resultados de cada centro educativo. Claro. Es importante que cada centro educativo se haga cargo con autonomía de la excelencia de ese centro educativo. Y que el profesional también se haga cargo de su actualización. Bueno, tiene grandes oportunidades, por ejemplo... Claro, pero además tiene grandes responsabilidades que yo no estoy seguro a esta altura, no sé si es que yo soy más pesimista que usted, yo no estoy claro a esta altura si efectivamente los profesores y los maestros o las maestras las aprovechan. Yo tengo 16 años de trabajar aquí en la radio. Sí. La radio me ha dado alguna oportunidad de crecimiento en sí. algún momento. Me ha dicho: vamos a hacer un curso para todos los periodistas que trabajamos aquí, tal cosa. Pero, por ejemplo, cuando yo quise sacar mi licenciatura, la saqué yo, por mi parte. No es responsabilidad de mi patrón, ¿no? Digamos, hacer eso. Por eso le pregunto, porque a mí me parece que el MEP entonces está en disposición, según sus palabras, de renovar los conocimientos de sus profesionales en educación, pero me parece que no todos los profesores están dispuestos a asumirlos ellos. Posiblemente no tengas razón, es decir, todos ellos tienen... Si yo tuviera razón siempre este programa sería aburridísimo. Yo creo que todos ellos tienen interés de renovar sus conocimientos y... por sus medios. Bueno, pero es que vamos a ver, relativamente es de interés mutuo que se renueven. Yo le dije que yo era más pesimista. Sí, pero lo que pasa es esto: hay que considerar que el MEP tampoco puede desestimar la necesidad de una masa crítica de maestros, porque los necesitamos a todos y los necesitamos buenos a todos. ¿Sí? Entonces hay una responsabilidad también sistémica en que ellos tengan las mejores oportunidades de formación.
Ministro, se lo voy a preguntar directamente. ¿A usted le da miedo el gremio? Porque es que si usted hoy me dice aquí sentado, por ejemplo, sí, Randall, la verdad es que hay que hacer exámenes a todos, o sí, efectivamente los profesores aprovechan poco su responsabilidad de actualizarse, sale usted y el lunes tiene una huelga de los gremios frente a... No, créame que la tendrá. Ahí frente a su oficina, don Edgar. No, Randall, ¿A usted le dan miedo los gremios? No me dan miedo, no. No hay ninguna razón por la que haya que establecer una relación de temor entre ellos y el ministro. Ninguna, ni una sola. Y lo digo con absoluta convicción, además de optimismo. Es evidente por las conversaciones que hemos tenido que todos los temas pueden ponerse sobre la mesa de manera racional. Hay que reconocer que no todos los temas en el pasado han tenido la suficiente solvencia en datos e información como para que tomemos las mejores decisiones. Todavía tampoco es que los tengamos, pero los vamos a ir a buscar. Y hay una relación que no puede ser mejor entre los gremios y el Ministerio de Educación, que no es solo una creación de estos pocos días que he estado yo de ministro, sino que es una posibilidad que tengo yo de construir sobre algo que ya se construyó. He logrado sacar de sus declaraciones hoy dos cosas muy concretas respecto a lo que va a hacer. Una es un estudio de demanda respecto a la educación preescolar con el fin de aumentar la cobertura de ese tipo de educación en nuestro país. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es importante hacer metodologías que también hagan participar, por ejemplo, las municipalidades en la elaboración de estudios de demanda, pero el resultado es que hay que tener estudios de demanda para poder definir con precisión dónde se necesitan preescolares y para cuántas personas se necesitan. Don Edgar, como ministro, hoy en Matices se compromete, no lo va a poner a firmar un papel, pero a lo que me refiero es se compromete a que efectivamente se va a hacer un estudio de demanda, como lo quiera hacer, pero se va a hacer. Así es. Y lo otro es que va a impulsar la reforma del CONESUB. Así es. ¿Puedo decir algo más de lo que voy a decir? Ve, Randall, ¿sabe qué me preocupa muchísimo? Señor. Muchísimo más de las cosas que usted ha mencionado. Hay un par de cosas que me preocupan mucho. Vos sabés que el país ha hecho esfuerzos por más de 100 años para registrar a todas las personas, ¿sí?, con un número de cédula que nos acompaña desde el mismo minuto en que nacemos hasta nuestra acta de defunción. Sin embargo, cuando los niños entran al MEP, se vuelven anónimos. Es decir, no se registran con el número de cédula, se registran con el nombre. ¿Qué puede pasar en un sistema electoral si eso se registrara de ese modo? Colapsamos. Bueno, eso es un problema muy serio, porque yo no puedo hacer un seguimiento de cuántos chicos de sexto realmente entran a séptimo. En séptimo vuelven a nacer para el sistema. Y tampoco puedo saber si una persona que abandonó un colegio abandonó el sistema, porque puede ser que se haya ido a otro colegio y como no hay seguimiento, se registra como un abandono, como lo que llamaban antes desertor. Son solo 2 ejemplos de las cosas que pueden suceder cuando uno no registra con el número de cédula, que es un recurso que el país ya tiene, pero también puede haber inflación o subvaloración de las matrículas, inflación o subvaloración de los servicios de transporte o de los servicios de comedor. Eso me parece muy interesante, ministro, pero creo que viéndolo más macro sería que el MEP tiene el MEP y el país, pero digamos específicamente el MEP tiene una deficiencia respecto a el registro de datos. Uno es Bueno. El otro es, por ejemplo, los casos de bullying. Tuve aquí hace algunos meses a la directora, a doña Katia Grosser, y entonces le dije, ¿cuántos casos de bullying hay? Y no sabemos. Bueno, Randall, pero vamos a ver, la raíz del cacho, ¿sí?, es que el registro de chicos se hace por nombre y no por número de cédula. Todo lo demás está en duda respecto a las estadísticas, y usted tiene razón. El problema es que un sistema complejo como este no se puede administrar de la mejor manera si no hay datos. ¿Se compromete el ministro a impulsar una forma de registrar bien? Así es. La otra cosa que me preocupa muchísimo es
esto que eufemísticamente se ha denominado como horario alterno. Ajá. ¿Qué entenderías vos por horario alterno? Bueno, pero es que yo soy papá, así que vos sabés responder, sí, bueno, estaría usando un forro. El horario alterno son las escuelas que utilizan dos horarios, digamos de 7 a 12 y 10, si no me falla la memoria cuando yo estuve, y de 12:30 a 5:40. Una sola escuela se utiliza dos veces y se les acorta el plazo, el día. Entonces, ¿eso cómo debería llamarse? ¿Debería llamarse horario disminuido o debería llamarse medio tiempo? Estudiantes de son medio tiempo. Son 3/4 de tiempo. Bueno, eso incide en la educación porque también vos has sido estudiante y sabés que cuando uno está en un proceso de aprendizaje requiere tiempo. Y cuando el tiempo no acompaña el proceso educativo, por más esfuerzos que se hagan, no se puede lograr los resultados. Sí. El sistema dejó de considerar al tiempo como la columna vertebral de la educación. El tiempo es la columna vertebral de la educación. Un chico va a estar ahí 6 años y nos va bien a todos, ni más ni menos. Va a estar recibiendo una cantidad de lecciones que duran una cantidad de tiempo. Entonces, este problema es serio porque entonces los ideales de educación del país, que ahora son cada vez más exigentes, como por ejemplo cuando tratamos de hablar de una educación bilingüe, pues chocan contra una barrera de tiempo que es fundamental tener en cuenta, sobre todo si además el tiempo de la persona docente o de la maestra es competido sí. Con comités, con formas de organizarse, etcétera. Entonces, eso tiene que ver también con infraestructura, discúlpeme, de hecho estaba haciendo un cálculo a mano alzada. Sí. Mis hijos estuvieron en escuela pública, en una escuela pública de horario ampliado, es decir, entraban a las 7 de la mañana, salen a las 2:30. Yo estuve en una escuela pública de horario alterno, entraba a las 7 de la mañana, de horario disminuido. Un día en la mañana, un día en la tarde. Ajá. Okay. ¿Qué te dieron las cifras? Bueno, resulta que mis hijos recibieron 5 meses más clases que yo. Así es, así es. Es decir, que mis hijos que estuvieron en escuela de horario empleado reciben medio año más de clases que un chico exactamente de la misma edad, con exactamente el mismo derecho, exactamente en una escuela pública, pero con un problema o de demanda, porque hay muchos niños, o de infraestructura, porque la escuela es muy chiquitica. Así es, entonces la cifra que complementa todo esto es que el 94% de las escuelas son de horario disminuido. Lo que quiere decir que el 94% más o menos de los estudiantes reciben menos lecciones que el 6%. Más o menos, sí, porque hay escuelas pequeñas. Sí, por eso le dije aproximadamente, digamos, 9 de cada 10... Digamos que una masa enorme de chicos reciben menos que los otros. Así es. ¿Cómo arreglamos eso? Bueno, eso requiere de toda la sociedad prácticamente, porque eso significa que no se puede crecer al ritmo, la infraestructura no puede crecer al ritmo de la demanda. ¿A usted qué se le ocurre? Bueno, vamos a ver, yo sé que tiene un mes en el cargo y sería injusto decirle, bueno, ¿y qué va a hacer, ministro, para arreglar esto en inmediato? Pero sí quisiera saber qué proyecta hacer. Bueno, fundamentalmente lo que hay que pasar es de que cada unidad de esas sea una isla que solo vuelve a ver para arriba al mando superior, y vayamos a entender que lo que no se ha construido, a pesar de tener la infraestructura para hacerlo, es una mancomunidad educativa, es decir, un ecosistema educativo que involucre también otras instituciones. No sé si me explico bien, vamos a ver. La red de escuelas es una red, hay nodos en todo el país, pero el MEP no la gobierna como si fuera una red, la gobierna como si agarrara esa red, la hiciera un motete y la metiera en un balde. Sí. Y entonces la red sigue siendo una red, pero ya no funciona como desordenada. Red. Entonces, ¿qué pasa? No hay ecosistema educativo en las comunidades. 4 escuelas pueden estar a 4 kilómetros, digamos 1 kilómetro de distancia cada una de ellas. Cada una tiene la pretensión de tener una biblioteca en vez de tener una biblioteca en común, donde se produzca una comunidad educativa diferente y se maximicen los recursos. En Curridabat hay algo de eso. La municipalidad ha invertido fuertemente en la formación de personas, y los niños y chicos de escuelas y colegios pasan las tardes en centros de la municipalidad aprendiendo idiomas, aprendiendo complementos de la educación o llevando clases de matemática como complemento de la clase de matemática que llevan en la escuela. Es importante que todos
participemos en la solución del tiempo escolar, porque lo que a tus hijos les pasó es lo que debería de pasarles a todos, tampoco creyendo que el único lugar donde puede haber aprendizaje es en la escuela, porque puede haber aprendizaje. Tiene que ver con la igualdad. O sea, vamos a ver, también tiene que ver, todos los costarricenses somos iguales ante la ley. Es lo que significa no solo una muy linda descripción en la Constitución política, sino que tiene que ver con lo práctico. Y lo práctico es que mis hijos y los hijos del vecino que están en una escuela de horario alterno deberían tener bajo las mismas condiciones exactamente el mismo derecho de acceder a educación del Estado. Permítame, porque hemos abarcado un poquito primaria, digamos, en estas últimas conversaciones, en estos últimos minutos, pasar a secundaria. Hay un tema que necesito tocárselo, ministro, son las guías de afectividad. Usted hoy en la entrevista ha dicho 6 veces amor, y lo he escuchado otras veces refiriéndose a eso. Creo que es parte de su discurso público, bien intencionado, ministro. Gracias. Pero creo que tiene que ver, además, es decir, que el tema de la afectividad es importante para usted. Sí, mucho, sí. ¿Qué hacemos con las guías? Con los programas de efectividad. ¿A qué te referís? Que en el último debate presidencial, sí, el penúltimo, que fue aquí en Monumental, estaba don Fabricio y don Carlos, izquierda y derecha. A los dos les pregunté, don Fabricio quería agarrarlos, quemarlos en la Plaza de la Democracia, que saliera humo y que se deshicieran. Don Carlos dijo, hay que cambiar. Entonces, la conclusión a la que yo llegué fue, cualquiera de ellos dos que gane, uno lo va a desaparecer completamente y el otro lo cambiará, pero las guías o los programas de efectividad no seguirán exactamente igual como están hoy. Hoy están igual. Hay un acuerdo, sí, bueno, hay un acuerdo de las partes políticas que prevalecieron en la elección. Don Rodolfo Pisa y don Carlos Alvarado pactaron por unas reformas al programa y a la guía específicamente, que tiene que ver con la supresión del glosario, o una suspensión de eso, más bien, y de un par de prácticas que incluían algunas cosas que consideraron más polémicas que otras. El glosario se va. No necesariamente. Vamos a ver. Porque el glosario era para educadores. Es una suspensión. Sí, mientras se genera un proceso de diálogo, que es la esencia de ese acuerdo. En lo concreto, en la guía impresa o digital. Eso es para educadores. Sí, para los educadores. Sí, creo que siempre hemos sido muy insistentes en eso. El glosario desaparece, se suspende mientras tanto. Sí, y se abre un proceso de diálogo, que es lo que ellos ofrecieron hacer, y estamos trabajando en eso. Vamos a anunciar una metodología sobre ese diálogo en el que todas las partes van a poder participar, desde aquellos que todavía creerán que vale la pena hacer una pira de fuego con las permítame aclarar y otros algo, como yo que no creen en eso. Es que Marisol dice, no, Randall, Fabricio nunca dijo que iba a quemarlas. No, por supuesto que no, estoy parafraseando okay. Sí, bueno, yo también estaba parafraseándote a vos cuando hablé de la pira. Usted tiene el permiso porque yo parafraseé primero, pero por supuesto que estoy utilizando, digamos, la interpretación de lo que quería, y claramente Restauración Nacional lo que quería era desaparecerlas. Yo creo, Randall, que qué bueno que decís que he dicho, que he hablado varias veces de amor, y también valdría la pena hablar de poder. En el fondo, las elecciones también nos probaron que la sexualidad es un tema muy político, y como político tiene que ver que lo diga Bill Clinton, don Edgar. Ok, como político tiene que ver también con cómo disponemos de nuestra capacidad de poder. Hay relaciones de poder en Costa Rica que matan, literalmente, y que tienen que ver con una concepción de la sexualidad y de los roles que ocupan los hombres, las mujeres, los gays, las lesbianas, las personas en general. Las personas en general establecemos relaciones basadas en cuotas de poder o en una concepción personal que tratamos de imponer a los demás. Y esas relaciones de poder tienen que estar moduladas por alguna cultura. La cultura actual es una cultura agresiva que hace que las mujeres sufran más que los hombres en estas relaciones que establecemos. Y eso es
Hay suficiente evidencia de eso, pero también hay evidencia de que en las relaciones de trabajo, incluso entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, se establecen normas que están mediadas por estas concepciones de poder. La concepción de poder es lo que está detrás de toda esta necesidad de transformar la sociedad hacia una sociedad más empática, que pueda generar unos vínculos basados ya no en criterios maquiavélicos de quítese usted porque voy yo, y pasar a una forma de expresar el poder que tenga más productividad social que la que ha tenido hasta ahora. Ministro, ¿usted sabe cuántos docentes hay en el MEP? Sí, hay cerca de 60,000, no, la cifra es móvil. No importa, pero un aproximado. 65,000. 65,000. ¿Sabe por qué? Es que estaba intentando recordar específicamente la fecha, no la recuerdo, pero ahora que usted mencionaba esto, leí un día de estos en Diario Extra un titular que decía: profesores se manifiestan contra guías de afectividad. Ese era el titular. Y entonces me fui al texto y resultan que, y eso no se me olvida, eran 314 profesores. Sí. Que estaban en contra. Entonces yo dije, suave, porque sí. yo cuando leí profesores, yo dije, por Dios, 50,000 firmaron. Son 314 de 65,000. Es un reclamo muy minoritario. ¿Sí? Sí, entonces no es cierto. Vamos a ver, establezcamos falacias y verdades. Es una falacia cuando la gente dice la mitad de los profesores está en contra de las guías de afectividad. No hay evidencia de que eso sea así. ¿Qué hay evidencia? De que la gente está tranquila. Ok, 314 sí. De 65,000. Sí. Es muy relevante también decir que la población estudiantil está muy tranquila con esto. Que este es un asunto, es una discusión de adultos. De adultos, ¿verdad? De hecho, hay lugares como Curridabat, donde las asociaciones de personas jóvenes lo que están reclamando es que hayan guías de afectividad y sexualidad para adultos. Bueno, sería muy pertinente. De los estudiantes de cuarto año, sí, que es donde se da una lección ya completa de afectividad, ¿usted tiene el dato de cuántos decidieron no ir? ¿O cuántos sus papás decidieron que no fueran? No se puede determinar que haya, no es ni siquiera significativa la cifra como para determinar que haya un porcentaje que por esa misma razón es que no van a las lecciones. Pero podríamos decir, no sé, que el 1%. Por ejemplo, el otro día que llamaron a un paro, o bueno, a un plantón, y que no voy a mandar al hijo no pudimos determinar si eso correspondía a la estadística normal de ausencias ¿Fue tan mínimo sí. La diferencia entre una ausencia de un día normal de clases no y hay eso? No hay ninguna evidencia de que eso haya elevado el número de ausencias normales. Y los chicos o chicas que no van a las clases de afectividad en cuarto año, ¿es que no se tiene medido o que la diferencia es tan mínima que no es significativa? No es significativa y sí se tiene medido, pero ¿Alcanzará el 1%? No alcanza el 1%. No alcanza el 1% de los estudiantes de cuarto año, cuyos padres, yo aquí quiero ser muy claro, porque no son ellos, son los padres los que tienen que mandar el recado a la escuela o al colegio en este caso de que no van. En el promedio general del sistema educativo, esa cifra no es significativa. Ministro, ¿usted qué piensa del inglés? Yo realmente el inglés a mí me frustra un poco. Bueno, además del idioma inglés, pero el aprendizaje del inglés me frustra un poco, porque yo siempre he sacado cuentas y yo digo, por Dios, son tantas lecciones durante 6 años de la vida. Y no hablan. Y no hablan inglés. Y después vamos al colegio y son más lecciones durante durante 5 años más, y nadie sale bilingüe completamente, casi nadie, estoy haciendo una exageración, de un colegio público. ¿Qué hacemos con el inglés? Todos los años aprendemos lo mismo. No, de verdad, usted llega a primer grado, se sienta, vamos con los colores, blue, red, green. Está en 7º año, 6 años después, y la primera lección, luego me dice, vamos a ver si se sabe los colores, red, blue, green. Bueno, la literatura mundial dice, la literatura internacional, perdón, dice que debería de haber una clase por día, 5 clases a la semana, para que alguien pueda realmente obtener un grado importante de dominio de un idioma extranjero. En 11 años. ¿Ah? En 11 años. Bueno,
Es decir, Ministro, es un poco exagerado, ¿no le parece? Usted es, bueno, es decir, ya que hablaste de vos también y de tu experiencia, yo voy a hablar de la mía. Ustedes saben que yo estudié en una universidad norteamericana, en Harvard, y estudié en inglés, por supuesto, pero yo puedo decir que yo he intentado aprender inglés por 40 años, ¿verdad? Digamos, no más incluso, sí, porque tengo 51. Vamos a ver, yo fui a una escuela que me enseñaban inglés desde pequeño y yo todavía me siento realmente, y fui a una universidad después como esta, y tuve que hacer todas las pruebas y ensayos y todas las lecciones en inglés, y aún así me parece que el aprendizaje de una lengua es una de las cosas más complejas. Igual pasa con el español, ¿verdad? Es decir, hay que ver las muestras, digamos, de dominio gramatical que uno ve por ahí, y es de gente que lleva, que digamos su lengua materna, o somos todos, ¿verdad? Lengua materna castellana o español. Pero entre más pequeñito es uno. Sí, es muy importante ahí bajar, es acelerar el proceso ahí cuando uno es más pequeñito, ¿verdad? Y ahí no es donde ha estado el énfasis, ese es el gran problema. Por otra parte, hay técnicas, ¿verdad?, que sí garantizan que eso suceda. Por ejemplo, la técnica de la sombra. La técnica de la sombra es que hay un profesor de inglés que cochea al profesor de inglés local. Vamos a decir, un profesor de inglés nativo en inglés que cochea a un profesor local y que lo acompaña durante un proceso de tiempo. Esa metodología de la sombra es muy valiosa para todas las materias, pero sin lugar a dudas en inglés hay mucho que aprender sobre cómo dar inglés. Y inglés es una de las cosas que posiblemente va a mejorar más rápido, porque sí hay una prueba para profesores que filtra el acceso al MEP. Sí, claro. De profesores de inglés. Lo que pasa es que un escolar de primero a sexto, sin contar kinder, recibe 600 horas de inglés. 600 horas de inglés, recibiendo 4 lecciones a la semana. ¿Y tu hipótesis cuál es? Que los profesores no hablan inglés. Sí, por supuesto. No solo es mi hipótesis, digo, ahí tiene toda la evidencia científica necesaria, sí, don Edgar, de que efectivamente es así. Sí, es importante también reconocer que vamos a ver, que todavía toda la evidencia en relación a esto no ha llegado a la comunidad de tal manera que no hay una presión clara para que haya mejoras. Te voy a poner un ejemplo. Porque los profesores de inglés no saben inglés. Así de sencillo. Eso es una hipótesis. Es una hipótesis. Sí. Vamos a ver. Es una hipótesis que ha ido quedando demostrada en los últimos años. Sí, ¿Usted tiene mi misma hipótesis? Sí, yo tengo esta hipótesis. Yo creo que estas cosas se tienen que resolver casuísticamente. ¿Has visto cómo los padres cierran un colegio con una facilidad increíble por cualquier cosa? Y no has visto ninguna de esos cierres porque el profesor de inglés sea malo. No. Ok. Eso es porque no hay mucha, es decir, la demanda está oculta en el hecho de que la mayoría de padres de familia no habla inglés y perciben que el chico sí está aprendiendo porque por lo menos mastica unas palabras de inglés. Ellos mismos creen que están aprendiendo los chicos porque no tienen manera de compararse. De nuevo, no hay una comunidad con la cual compararse. Y el proceso de, vamos a decir, de formación no de excelencia del inglés sucede en el tiempo, va sucediendo en el tiempo sin ninguna contención comunitaria ni social. Incluso el chico mismo, como te digo, él no es consciente de que no está aprendiendo el mejor inglés posible. Eso pasa porque es la primera vez que el país intenta hacerse bilingüe. Y al hacer eso no tiene un antecedente con el cual compararse. Porque uno sí sale de un colegio privado, bilingüe, y no de uno público bilingüe. A eso iba. Si uno hace un mapa del bilingüismo en un cantón, sobre todo en un cantón urbano, es muy probable que ese mapa del bilingüismo sea idéntico al mapa del catastro, donde hay un lote grande, claro, que implica que hay poder adquisitivo, va a haber inglés, y donde hay un lote pequeño donde hay menor poder adquisitivo, no haya inglés.
Eso a pesar de la inversión que ha hecho el Estado en el bilingüismo o en la enseñanza del inglés. Lo que a mí me parece es que el MEP debe de armonizarse con la comunidad de nuevo, de tal manera que haya de parte de la comunidad una demanda por la mejora de ese instrumento formativo. Es decir, vamos a ver, a mí me encantaría que un día de estos se cierre un colegio, los padres de familia cierren un colegio porque el profesor de inglés es malo. ¿Verdad? Eso sería un gran avance en la sociedad. Nos quedamos sin clases mañana, porque mañana sábado, el lunes, porque efectivamente yo creo, y se lo digo también como padre de familia, no es cierto que a veces, don Edgar, no es cierto, podría que resultar ser un fraude las clases de inglés. No, yo no lo dudo, que haya sido esa, digamos que en el origen de la enseñanza del bilingüismo ha habido mucho retazo ahí, es decir, puede que no haya sido la mejor manera de arrancar. ¿Y cómo se arranca si no? ¿Verdad? Es decir, si hay de pronto un país demanda que hayan miles de profesores de inglés y los procesos de formación de nuevo esto incide en aquella respuesta que di hace un rato. ¿Qué es lo que el MEP tiene que arreglar? Tiene que arreglar a ese profesor de inglés que está titulado o tiene que arreglar la universidad que lo tituló. Es decir, inmediato, al profesor de inglés lo necesitamos. Por supuesto. Y hay que acompañarlo en el proceso, lo necesitamos porque hay políticas que dicen que tenemos que correr con el inglés, pero no tuvimos la previsión de tener una buena formación. Esa persona pasó por todo un proceso de formación profesional que fue deficiente. Yo le entiendo lo de la universidad, pero me parece que esos efectos se lograrán a mediano plazo. En lo inmediato, creo que hay que atender al profesor. Lo que pasa es que cuando usted me dice necesitamos al profesor, yo digo, el salario del profesor sale de mis impuestos, y entonces resulta que yo le estoy pagando, yo y usted y toda la gente que me está escuchando le está pagando el salario a un profesor que no sirve. Y que realmente no le deja nada al chico, a tu hijo. Exactamente, es un disparador de gasto. O le deja una confusión, porque le deja el red green durante el chico, 11 años. Porque el chico cree que habla inglés. Sí, es cierto, eso pasa. Ahora, yo sigo con mi planteamiento de que lo fundamental no es capturar al mal profesor de inglés, es el ministro, y perseguirlos y buscar, no, es que hay una fuente, hay una matriz de producción de profesores que no está sirviendo, y desgraciadamente el MEP es juez y parte en eso. ¿Para qué enseñamos? Autorizó eso porque tampoco está autorizando a tiempo las carreras, las reformas a las carreras, etcétera. Yo siempre me gano el mismo pleito. ¿Para qué enseñamos francés en los colegios? Je ne parle pas. Sí. No, pero a mí me fue muy bien en francés en el colegio, pero en la vida no me sirvió de nada. A menos de que fue allá a trabajar a la Corte Penal Internacional. Vamos a ver, la cosa es ¿por qué francés? ¿Por qué no es mandarín? Bueno, también hay de mandarín. O duplicamos inglés. Bueno, pero ya te diste la propia respuesta. Es decir, ya cuando quitaste el francés y dijiste, ¿y por qué no otro? Bueno, la respuesta es porque aprender idiomas es fundamental. Por supuesto. Para un proceso cognitivo. Yo estoy de acuerdo con usted. A mí me encantaría hablar 10 idiomas. La cosa es que hay idiomas que son útiles y otros que son inútiles. Desde un punto de vista sistémico, lo que es fundamental es que hayan procesos de aprendizaje que amplíen la capacidad cognitiva de las personas. Pero que sea práctico. O sea, vamos a ver. Yo creo que hablar francés es muy bueno y ojalá todo el mundo pudiera hablar francés también, y alemán y mandarín. Sin embargo, en este instante, lo que nos sirve como sociedad, por construcciones culturales y capitalistas, es lo que nos inglés. Sirve como sociedad es sí, sin duda, pero es no negarnos a ninguna otra posibilidad de idioma, porque ya la negación a la posibilidad de aprender otro idioma... No es la negación, es aprovecharlo mejor, porque a mí me encantaría, yo también puedo decir, bueno, demos arameo galilaico en alguna escuela, que es un idioma, bajo su argumento es un idioma, no nos podemos cerrar, estamos enseñando. ¿De qué nos va a servir? Para ir a extraer los libros del Mar Muerto, pero nada más. Bueno, pero también tenés que reconocer que lo que sí es misterioso en la vida, ¿sí?, ¿verdad?, por lo menos para un no creyente como yo, son los caminos a los que conduce el aprendizaje.
Es decir, uno nunca realmente sabe cuándo algo que aprendió le va a ser útil. ¿Sabe qué es más misterioso, ministro? Saber cómo voy a sostener yo matices, porque no he ido a una sola pausa comercial en todo el programa. A la puerta. Vamos a la pausa comercial. Le cuento que yo siempre, el invitado del programa, le pido que escoja la canción con la que vamos a cerrar. Se la voy a pedir en esta pausa comercial, que será la única que hagamos. 3:23, vamos a la pausa y regresamos con don Edgar Mora. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 3 de la tarde con 26 minutos. Don Edgar, me faltó hablar de algunos temas. Yo quisiera volverlo a invitar próximamente, porque por ejemplo no logré abarcar en la entrevista el bullying. Sí, es muy importante ese tema. Ese tema es realmente, pues ese tema empata con todo esto del poder, empata con la afectividad y la sexualidad. Es decir, sí. Has visto que un niño, primero que muy posiblemente quien bulea sea un hombre. ¿Sí? Y además medio matón. Los bullies son hombres. Son hombres matones, ¿sí? en su gran mayoría. El manejo. Y eso tiene que, es decir, ¿cómo alguien no aprecia que eso tiene que ver con la cultura de la sexualidad? ¿Verdad? Yo iba a despedir ya, pero le voy a robar un minuto porque es que yo necesito preguntarle esto. Dígame, a ver. ¿Usted qué piensa de los colegios hoy que son para varones o para mujeres? Caray, me he preguntado eso toda la vida. Sí, pero hoy es el ministro. Esa es mi oportunidad. O sea, si yo me hubiera topado a Edgar Mora en Curridabat hace tiempo, yo le hubiera dicho, mira, ¿qué pensás de tal cosa? Hoy le digo, ministro, ¿usted qué piensa respecto a esto? Al Liceo de Costa Rica, colegio de varones, al colegio de señoritas, colegio de mujeres. Sí, yo creo que vale la pena, realmente es una respuesta que no puedo dar con certeza. Para mí siempre ha sido un misterio porque yo no tuve ese tipo de educación y veo que hay resultados positivos y negativos. Posiblemente las variables con las que esto se ha analizado han cambiado en el tiempo y hoy habría que aplicar otras variables. Por ejemplo, parece que no se ha confirmado que este niño que murió, Sebastián, sí, hubiese sido, digamos, hubiera tenido un episodio previo, inmediato, claro. Pero es cierto que la sola sospecha de que eso emergió con tanta naturalidad, que sí refleja la idea de que pueden haber formas de agrupar personas que contribuyen con procesos de matonismo, por ejemplo. Yo además creo en el tema de la construcción de la masculinidad. Sí, porque importante. Yo no sé, digamos, en el caso del liceo, sí, muy importante. Y la construcción de la feminidad en el caso del colegio de señoritas. Porque yo estuve en un colegio mixto y créame, y usted apenas me lleva unos años, ministro, el colegio no es fácil. Y la construcción respecto a pares es muy difícil. No es fácil. Y si ya uno sufría... No solo el colegio no es fácil, la escuela tampoco. Yo recuerdo la escuela de mis hijas como un momentos de tormento familiar, sí. ¿Verdad? Pero yo estoy seguro que mis hijos hoy viven un escenario mucho más difícil que el que yo viví. Es más, te voy a dar un dato. Yo fui maestro una vez. No lo digo porque en realidad nunca me dediqué... Dele doble cheque a lo de la experiencia en educación. No me dediqué a eso, pero sí fui maestro y tenía un curso que se llamaba Cómo cambiar el mundo. Esto era en una escuela, chicos de 5º y 6º grado, y un año hicimos un estudio sobre el chisme escolar. Todavía hay cosas que recuerdo. Por ejemplo, 95% de los chicos decían que habían sido afectados por el chisme escolar. 60% reconocían haber perdido su mejor amigo por un chisme. ¿Hace cuántos años fue ese curso? Eso tuvo que haber sido hace mi hija hace 15 años o más. Facebook no existía. No. La caja de resonancia hoy de ese chisme escolar. No me había imaginado eso, sí. La caja de resonancia es peor. Es enorme. Ese es el escenario en el que yo digo, por Dios, hoy los adolescentes enfrentan una situación mucho más complicada que la que yo enfrenté y ya de por sí para mí era difícil. Sí, es cierto, tenés toda la razón. A mí me parece que hay que... Bueno, también eso refuerza esta idea de que la educación no es solo lo que pasa en las materias, es decir, escuela es todo lo que hay bajo el sol. Deberíamos de tener una comunidad
educativa, no solo escuelas y colegios, sino comunidad educativa. A mí me parece que hay que reconducir esa red. Los centros educativos tienen que verse a la cara unos a otros. Por ejemplo, los colegios técnicos son de mucho orgullo para el MEP, pero hay que pedirles a los colegios técnicos que adopten una escuela y que no la dejen botada. Es decir, que quien va en el proceso educativo en el vagón de adelante, jale al de atrás. Jale al de atrás, pero lo jale desde atrás. Es decir, que lo vaya a empujar, no que lo jale nada más por inercia, sino con compromiso y empatía. Yo conozco colegios buenos, técnicos, que tienen una escuelita detrás, separados por una malla nada más o por una tapia, y que nunca los vuelven a ver. Eso no es una comunidad educativa. A mí me parece que esta red de escuelas y colegios que es el Ministerio de Educación Pública es aprovechada por muchos, incluso por vendedores de refrescos, Sí. pero no por el MEP, porque el MEP desde hace mucho tiempo olvidó que eso es una red y que hay que crear ecosistemas formativos, ecosistemas educativos. Don Edgar, lo invito ahora a Coordino, pero lo invito un par de semanas para... Por favor, sí, me interesa muchísimo hablar de bullying y también si puedo proponer un tema, claro, no quiero ser atrevido, Adelante. pero Yo soy bastante tolerante. Pero me parece que es absolutamente fundamental hablar de cómo el MEP ha organizado el tiempo de las maestras, porque me da la impresión de que en esa organización del tiempo de las maestras hay dos cuestiones que me preocupan. Una es el exceso de dirección sobre cómo se tienen que organizar, ¿verdad? A resultas de eso, tengo la carta, bueno, tengo un montón de notas porque las pedí, ¿verdad? Pero una de ellas me llamó mucho la atención. La escuela de Palenque, en Heredia, dicen, bueno, nosotros tenemos 5 maestras tenemos que formar 17 comités por disposición del MEP y cada comité tiene que tener 5 miembros. Ok. No les da chance de enseñar ni de pasar lista. Bueno, eso es un tema importante. Además, propongamos de una vez, bullying, la siguiente entrevista, Sí. el tema del tiempo de las maestras, y le propongo otro más, el sistema de pagos del MEP, que es un desastre. Bueno, ese me encanta. Y además, el tema de interinos, Está bien, per nombramientos. secula seculorum. Don Edgar, muchas gracias. Orboa. Bueno, ahora sí ya. Escogió... ¿Ves que lo que uno aprende sirve para algo alguna vez? Claro. Sí, para hacer una broma al ministro al aire. Sirve. De Educación 3:33. Nos vamos Todo con David bueno. Bowie. David Bowie, Sí. Absolute Beginners. Esa fue la canción que escogió don Edgar Sí, hoy. bueno. Muchas gracias por estar con nosotros. A las 7, la tercera emisión de Noticias Es Monumental. la más come yogur de todas las Come canciones yogur. de David Bowie, pero aquí vamos con ella. El lunes a las 2 de la tarde en Matices, Rocío Aguilar, la ministra de Hacienda, estará con nosotros. 3:33. Hasta luego. Feliz tarde.